Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la ANEF. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas, compañeros y compañeras de ANEF? Estamos acá de vuelta en nuestro programa Agitando la Entrevista y esta vez estamos nuevamente con ACAP, la Asociación Chilena, ¿no es cierto?, de Administradores Públicos, y estoy acá con mi querido amigo Aníbal Aro. ¿Cómo estás, Aníbal? Hola, Harold. Muy bien, muy bien. Acá en esta nueva modalidad que estamos virtual por hoy, en esta vez hay que aprovechar la tecnología de los nuevos tiempos, así que tenemos que acomodarnos eso. Así es. Estamos súper bien y hoy día con harto ánimo tenemos unos grandes invitados que... Hola Aníbal, hola Harold. Bueno, oye, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá. Estábamos escuchando atentamente los saludos, así que me sumo a los saludos también de Aníbal. Así que, oye, es una semana interesante esta, pues una semana interesante. Estamos en unos tiempos bastante interesantes en lo local, internacional, Así en lo es. nacional, ¿cierto? Así que agradecido por vuestra consideración. Gracias a ti, profesor Varela. Oye, y Paulo, le damos la bienvenida a Paulo también, Paulo Gallán. Yo quería comentarles principalmente que muchas veces no se entiende cuál es la labor principal que tiene un administrador público. Y siento que hoy día estamos poco a poco ganando notoriedad porque en el fondo, a través de una buena administración, todo este tipo de cuestionamientos que estamos viendo, como fue en su momento el tema de las licencias médicas, y ahora el segundo informe que entrega la Contraloría de esos análisis que se hicieron del año 2023 al 2025 y que hablan principalmente de gastos que no lograron ser justificados por un monto no menor. Son 1.500 millones de pesos y que asciende más o menos a casi 1.800 millones de dólares. Es tan compleja el monto de poder especificarlo en una sola letra. Estoy ahí un poquito como Sandón en su momento, pero tener en cuenta, por ejemplo, que hace observaciones la Contraloría en temas de incumplimiento a las normas contables o presupuestarias, que esa es una de las labores principales que tiene el administrador público, las falencias que están asociadas a los contratos, el problema con la rendición de cuentas, el tema de los manejos de fondos, las deficiencias al momento de adquirir insumos para los servicios públicos, son temas que son transversales y que a nosotros como empleados fiscales y a mí en particular, que estuve mucho tiempo vinculado al ámbito de los gobiernos locales, marcan una diferencia con cuanto a lo que se puede hacer como gestión. Entonces, ese tema me parece súper importante que nos detengamos y podamos hacer un análisis más o menos de cuál es la visión que tiene un administrador público. No sé si Gustavo tiene algo que ir agregando. Sí, de hecho, justo te quería pedir la palabra. Yo creo que Paulo aquí toca dos temas, ¿no? Ahí siempre hay que hablar de la verdad administrativa y la verdad mediática. ¿Ya? Uno como administrador público tiene que hacer bien esa separación, ¿ya? Porque los medios tienen todo el derecho a hablar todo lo que quieran, ¿no? ¿Verdad? Y de hecho la ciudadanía tenemos el derecho a expresarnos de todas las diferentes formas que podamos, siempre y cuando eso no afecta al otro. Ahora, cuando uno dice, oye, hay 1,5 billones de pesos, ¿ya? Que son resultantes de casi 800 acciones de fiscalización por parte de la Contraloría en el periodo, ¿cierto?, que te va, Pablo. Ahí uno pudiese empezar a distribuir el monto objetado, porque a primera uno pudiese decir, oye, 1,5 billones de pesos, o sea, solo por dar un dato, una cifra, el nuevo hospital de Curicó, que es de alta complejidad, costó 230 millones de pesos. O sea, si uno toma los 1,5 y los 1.500 y lo divide por 230, te van a dar al menos un par de hospitales, ¿cierto?, que uno pudiese sacar un cálculo rapidito y decir, oye, mira, aquí hay tantos hospitales que no se pudieron haber, que se pudieron haber construido y que no se construyeron porque los funcionarios públicos son sinvergüenza. Lo cierto es que los funcionarios públicos no son sinvergüenza, o sea, más allá de que hay faltas notorias a la ética, eso es indudable, más allá de cierto del caso de los 25.000 funcionarios,
Pero en este 1,5 billones, uno puede hablar de que hay incumplimientos contables, pero que a lo mejor hay problemas que tienen que ver con cómo se están devolviendo los informes presupuestarios, ¿cierto? De acuerdo a eso. Y eso son subsanables. O sea, estamos hablando de 350 millones que pudiese ser subsanado. Manejo de fondos, adquisiciones, ingresos, gastos, estamos hablando del subtítulo 22, deficiencia en rendición de cuentas. Ah, mira, y hay un punto importante, ¿no? Porque, por ejemplo, las deficiencias en rendiciones de cuentas, y ese es un dato que a lo mejor nos puede aportar Pablo, desde la mirada regional, es un asunto, ¿no? Es un asunto. Por ejemplo, las transferencias que se entregan a la organización y la sociedad civil, digamos, por ejemplo, clubes deportivos y otros, solo voy a hablar de los clubes deportivos por dar un ejemplo muy específico, tú les pasáis X cantidad de plata por organizar campeonatos, por comprar indumentaria, y luego la boleta que te devuelven a veces no te sirve para poder dar específicamente lo que necesitáis rendir, ¿cierto?, ante el gobierno regional y del gobierno regional, ¿cierto?, hacia arriba. Entonces, más allá de que uno dice, oye, hay 1,5 billones que están hablando de funcionarios que son sinvergüenza, lo cierto es de que hay problemas a veces de procedimiento administrativo. Entonces, ahí uno tiene que hacer una separación que tiene que ir más en específico para poder esclarecer el punto. O sea, ahí hay que ser cuidadoso a veces con las palabras que utilizamos, ¿no? Más allá de que uno tiene el total derecho a expresarse, hay que ponerle atención. Es necesario estar ahí como simpatizando con todas las personas, así que esperemos que los nuevos gobernantes, que se va a saber después en diciembre, vamos a estar teniendo esos datos, sean conscientes de los funcionarios, porque yo no he escuchado que los candidatos hayan hablado de los funcionarios, estamos solamente desprestigiándolos, sí, que todo está mal, pero busquemos las cosas positivas, tenemos que premiar a la gente que lleva más años, hagamos algo diferente, porque estamos siempre atacando, eso. Oye, Aníbal, y además considera de que los tres candidatos de la ala derecha, sin dar nombre, pero toda la gente ya sabe quién, e incluso otros más, que se me vienen a la cabeza, que se creen independientes y todo eso, pero sabemos que no son independientes, ya saben de qué me estoy hablando, hablan acerca de la reducción total del Estado y casi como la persecución de que se va a venir con eso de los trabajadores públicos, y aunque no se diga persecución, es así. O sea, eso para las personas que son funcionarios públicos y ustedes que son administradores públicos, esta pregunta va para los tres. ¿Qué significaría que ganase la derecha con esa planificación que tiene frente al Estado? Yo encuentro esto. Ahí yo encuentro que hay un tema súper importante, como lo planteaba Gustavo, el tema de que efectivamente esos montos que la Contraloría va detectando, lo que pasó con el tema de las licencias médicas, pero no hace falta recordar que, no estoy menospreciando el monto que hubo por el tema de los gastos de las licencias y lo demás, pero esos funcionarios representan solamente el 2% de los funcionarios nacionales. Incluso le estoy poniendo un poco de mi cosecha, porque precisamente sacaba el cálculo el otro día, 1,7, 1,8, y la gran mayoría de los empleados públicos pone bastante de su parte para poder sacar adelante la labor. Hay que tener consideración, y lo puedo vincular con otro tema también que está bien vigente, en cuanto a los gobiernos locales, el 98% de los municipios mantiene deudas previsionales con los trabajadores. Entonces, hay que tener una visión global. Está bien, es importante a través de la labor de nosotros como administradores públicos lograr que esos recursos sean bien administrados, pero no hay que olvidar que la gran mayoría de los empleados fiscales cumple su labor, y muchas veces casi de manera apostólica. Hace un pontificado con su labor y se esfuerzan para que muchas veces las metas se vayan cumpliendo. Aquí yo voy a hacer una observación a título personal. No se conoce a fondo finalmente quiénes son los que están involucrados en el tema de los sumarios, porque no se han podido entregar los nombres, pero yo me atrevo a tirarme al fuego y decir que la gran mayoría de las personas que tienen los problemas con el tema de las licencias médicas no son funcionarios de base. Mira. Yo creo que la gran mayoría son funcionarios de confianza. Y la gran mayoría de los que... Exactamente. Y la gran mayoría de los que se ha filtrado
no puedo decir nombres porque no es algo que esté permitido por la Ley de Protección de Datos, Ujú. pero la gran mayoría de los que se ha filtrado son efectivamente gente que tenía cargos de poder, cargos de confianza y que estaba vinculado con distintos sectores políticos. Entonces, ahora que se va a tomar una decisión tan importante en diciembre, el empleado fiscal principalmente tiene que tener conciencia de que es necesario gastar bien los recursos, pero también es necesario que se valore la gran labor que desarrollan por regla general. Ese 98% lo hace bien y lo hace con compromiso. Y además, fíjense que un dato que quiero agregar antes de darle el paso a Gustavo. Cuando yo estuve haciendo el programa La Voz de las Regiones, entrevisté a la gente de Coyhaique, que ustedes saben que allá no hay más de 100.000 personas, es una región muy chiquitita, de muy pocas ciudades y todo. Para ellos, el Estado representa el gran, digamos, recurso de laboral para las personas que viven allá, que trabajan en impuestos internos, que trabajan en tesorería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué decir salud y todo lo demás? Entonces, ojo, o sea, no podemos, si ya el tema del Estado está tan manoseado y tan prostituido el concepto por parte de la derecha, ahora más encima echarle más tierra, lo encuentro que es peor, ¿no? Gustavo. Sí, yo creo que habitualmente se hace esta discusión, ¿cierto?, entre achicar el Estado, aumentar el Estado, y por ahí se comete lo que nosotros conocemos como la falacia de la eficiencia. Si yo tengo menos personal, entonces gasto menos y con eso entonces llego a mejores resultados, pero hay una mirada economicista que es demasiado simplista. Desde ese punto de vista uno pudiese tomar decisiones de todo tipo, ¿me entiendes o no? Entonces, cada vez que hay una necesidad, ¿cierto?, hay un administrador público que tiene que ser capaz de resolver aquella necesidad. Eso es lo que nosotros estamos llamados como administradores públicos. Somos los únicos especialistas en gestión del Estado. Entonces, ese llamado uno tiene que salir a resguardarlo un poco, porque, oye, te están diciendo, te van a achicar el Estado. La idea de sociedad es un Estado más chiquitito. Y la pregunta, porque hay una contrapregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que crece? Claro. Bueno, el privado. Bueno, pero si el privado no está regulado por el Estado, te pierdes un poco, ¿cierto? Y entras en un bucle, porque siempre, a ver, ya esto lo hemos conversado en programas anteriores, ¿no? Entendemos, ¿cierto?, que hay un ecosistema donde está el Estado y el privado, y está bien, pero el Estado tiene que ser capaz de poder regular el mercado. Entonces, si me estás diciendo que tu modelo de sociedad es achicar el Estado para poder promover al mercado y dejar entonces a la deriva a la ciudadanía, por ejemplo, la gente de Coyhaique, que la gran fuerza laboral está en el sector público, entonces no estáis afectando solamente números para el informe de recursos humanos que te tira el Ministerio de Hacienda todos los años, estáis haciéndole daño directo a familias. Exacto. Entonces, ahí hay una visión cíclica que nos estamos perdiendo, porque el Estado no son solamente estos 25.000 funcionarios que son los que decía Pablo, el Estado no son solamente estos 1,5 billones que acabamos de conversar, el Estado es mucho más que eso. El Estado es poder resolver las necesidades de la gente. Y ahí, en esas 25.000 personas, que como dice Pablo, la gran mayoría tiene que ver con cargos políticos. O sea, siempre se hace, dentro del sector público, siempre se hace una pregunta, ¿no? Bueno, tú llegaste aquí, ¿tú eres político o eres técnico? Claro. Por decirlo de una forma. No, yo soy técnico, ¿cierto? No, la verdad es que entraste por política. Y esos son los que habitualmente ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, pareciera ser de que la integridad tiene una línea que tiene que ver con la forma de ingreso a la administración pública. Pero eso no quiere decir de que los funcionarios públicos se les olvide que existe, ¿cierto?, una barrera de integridad. La gran mayoría, como lo decía Paulo, cerca del 98, el 97%, nosotros no pudiésemos decir que son funcionarios poco íntegros, al contrario, son funcionarios que lo que quieren hacer es mejorar este país, que quieren contribuir, que entienden la misión de hoy día tenemos 25 ministerios, y tenemos 25 ministerios porque hay 25 carteras distintas que están intentando solucionar distintos tipos de necesidades, desde cultura hasta seguridad. Entonces, oye, tenemos de todo tipo. Entonces estamos hablando de que achicar el Estado es olvidarse que las personas tienen distintos tipos de necesidades. Exacto.
No, y simplifican todo diciendo no, hay un candidato que dice no, yo voy a eliminarlo al estilo Milei, ya sabemos quién, voy a eliminar la mayoría de los ministerios, voy a hacer subsecretaría. Entonces, una de dentro de otra. Entonces yo digo, no sé, ustedes que son No, los técnicos en el área, no, porque son necesidades distintas. no, es complejo. Es complejo. Luego podríamos debatir sin ningún problema de cómo administramos, ¿cierto?, este país y podríamos tener todas las discusiones que tú quieras, pero entrar a una discusión de que si hay que achicar el Estado son medidas populistas, eso es una cosa sin Sí, sentido. qué bueno, pensamos igual. Aníbal, ¿qué es otro tema que Sí, teníamos no, sí, por para supuesto, conversar como hoy día? siguiendo la línea también de las cosas que se vienen, e intentar que haya una mirada más positiva, digamos, y de los administradores públicos en especial, que como dice Gustavo, hay que darle más fuerza y todas esas personas que trabajan en los servicios públicos hay que darle más atención. Creo que hay que tener una buena mirada. Bueno, y el gobernante que asuma tiene unos roles como bien esenciales, por ejemplo, que va a tener, por ejemplo, la mirada sobre las relaciones internacionales, con todo este tema postguerra que está pasando. Sí. Esperemos que asuman de una forma idónea y según sea la tendencia es como van a ver esa relación. Creo que son cosas que tenemos que estar como ya pensando, o los mismos gobernantes cómo van a tener esa mirada también con temas también, por ejemplo, con el medio ambiente. Creo que sería importante que los que lleguen a liderar, que son los mismos que muchas veces terminan haciendo estos bochornos de licencias públicas y todo ese tipo de cosas, tengan claridad de cómo van a implementar las políticas públicas. ¿A qué me refiero con eso? Hace semana y media debe ser, el director del Servicio de Impuesto Interno es citado al Congreso y no puede explicar cómo aplica el cobro de contribuciones. Y esperan que el empleado público, que se ve vapuleado y que la gran mayoría de la clase política lo ha ninguneado, cuando el 98% no está involucrado en ningún tipo de problemas de administración de dinero, tenga claridad para ejecutar esas políticas públicas si su misma jefatura no entiende cómo las tiene que llevar a cabo. Creo que por ese lado es importante que los empleados públicos tengamos la capacidad de presionar para que... Pablo, disculpa, un tema importante sobre eso que antes que se me olvide. ¿Por qué algunos dicen eliminar las contribuciones? Y otros dicen no, la contribución tiene que seguir. Cuéntanos un poquito por qué. Hablan mucho de eliminar las contribuciones porque dicen que es un impuesto que está expropiando la propiedad de la persona que ya pagó impuestos al haber transado con la compra de ese inmueble. Cuando uno va a comprar una propiedad, tiene que pagar un impuesto territorial, tiene que pagar el impuesto por timbre y estampilla y un montón de gastos más. Entonces muchos plantean que ese gasto que está cobrando el Estado vendría a significar una especie de arriendo que te cobra de manera semestral o trimestral y que eventualmente eso terminaría embargándote o expropiando tu propiedad, valga la redundancia, porque cuando hay mejoras, no sé, un supermercado, un mall y ese tipo de cosas, el valor de la propiedad sube y la gran mayoría de las veces las personas que se ven afectadas con el pago de esas contribuciones son adultos mayores. Y como les comentaba, cuando se le preguntó al director del Servicio de Impuestos Internos cómo se aplicaban las exenciones, no tuvo la capacidad de explicar con claridad. Hoy día salió el ministro Marcel a decir que hay un proyecto para que el 60% de las personas adultas mayores queden exentas del pago de contribuciones, pero tampoco hay claridad de cuál va a ser la forma, porque técnicamente eso ya existe. Mira, ¿Gustavo? Sí, no, de hecho estaba haciendo memoria en cuanto a este asunto de las contribuciones. Es un tema que si tú te vas a la historia nos pesa desde el siglo XVI. O sea, y el cálculo de la de la colonia. contribución, sí, no, de hecho, pues, el cálculo de la contribución es muy parecido al actual. El primer cálculo que se hace es por proximidad a la plaza mayor y segundo por la superficie del predio. O sea, ¿cachai? Mientras más cerca de la plaza estabas, más cara es la propiedad. Correcto. Hoy día, mientras más cerca de un mall estáis, más se valoriza tu
tu predio. La diferencia es que fíjate que de hecho en ese mismo periodo se hace una división por si el bien es raíz, si el bien raíz es de uso agrícola o de otro uso. Que es el mismo destino que ocupamos hoy día, pues, si el bien es de uso agrícola o habitacional o comercial. Entonces, estaba haciendo memoria de eso. Ahora, yo creo que hay un segundo tema y por eso que llegaba a eso, porque ¿por qué se instala ese impuesto? ¿O cuál era la lógica? Era poder dar cobertura a los gastos de la villa, que hoy día son nuestras comunas. Entonces, Correcto. el 60% del impuesto territorial es decir, de las contribuciones, se va al Fondo Común Municipal. Y la gran mayoría de las comunas en Chile depende del Fondo Común Municipal. O sea, y no estamos hablando de dependencias bajas, estamos hablando de altas dependencias. O sea, si tú te vas hoy día a los datos de la Subdere, las comunas dependen mucho del Fondo Común Municipal, además de que se alimenta de otros más, pero el 60% viene de este impuesto, a diferencia de Vitacura, Las Condes, Los Barnechea y Providencia. No sé si me falta uno ahí, Pablo. Pero claro, o sea, ahí la tensión está entre que las comunas ricas reciben menos de lo que recaudan y las comunas pobres reciben mucho más de lo que recaudan. Entonces, por supuesto que va a haber una tensión de tipo distributiva ahí, pues. Lógico. Y política, finalmente, la mirada. Que al final, claro, No, se traduce, vamos sí, de lo económico a lo político. exacto. Y Bueno, por no entender del que tiene más, tiene que poner más. Que es una cosa que para muchos es un disparate. Y no es así. En Europa se entiende así, por ejemplo. En los países que son socialdemócratas, ¿no? lo que pasa Claro, es que o sea, la crítica va principalmente porque hoy día, lamentablemente también creo que por una mala administración del Estado, no se están entregando los servicios que tendríamos que esperar como básicos. El tema de seguridad, el tema de salud, lamentablemente. Correcto. Con la reforma que se hizo al tema previsional, que no alcanzamos a tocar a fondo, se entregó otro porcentaje más a la AFP que venían tan cuestionadas. Entonces es como extraño que salgamos a celebrar, bienvenido sea que nuestros adultos mayores tengan mejor calidad de vida, pero ¿a qué costo? Claro. Ese es el tema, seguimos entregando dinero a la AFP. Entonces, lo que reclaman hoy día los que quieren eliminar las contribuciones en general es el tema de que, bueno, ¿qué me da el Estado a cambio? Como bien planteabas tú, Harold, en Europa y principalmente en gobiernos socialdemócratas del lado de Noruega, Suecia, Finlandia, la cobertura que se da con respecto al tema básico de vivienda, salud, seguridad social, está prácticamente cubierto y es de calidad. Así es. Entonces, hoy día nosotros tenemos ese tema de que, y ahí tenemos para darle otra vuelta más con respecto al tema de la educación, quisieron implementar los SLEP y también no se han podido llevar a cabo y la gran mayoría ha tenido que echar para atrás el proceso porque no se cuenta con las herramientas necesarias y no hay una claridad en cómo debe implementarse la ley. Y ahí volvemos quizás siendo autorreferentes y haciéndonos una apología a nosotros mismos. Los administradores públicos cumplen un rol fundamental. Sí, o sea, de hecho, el asunto de la educación es de larga data. Sí, hoy día la respuesta de la ley 21.040, que es la que te traspasa los SLEP, la que te los crea, es una respuesta a todas las movilizaciones, ¿cierto? Y todo lo que se pidió en las calles. O sea, primero hay un proceso de educación estatal que baja la municipalización y ahora estamos intentando desmunicipalizar la educación. Entonces, hoy día es una respuesta. Ahora, como bien dice Paulo, ahí está un asunto, porque uno como administrador público tiene que servir como articulador entre aquel que entiende la norma y sabe llevarlo a cabo. Entonces, ahí a lo mejor han faltado manos. Hay casos que son, claro, que son íconos, ¿no? Por ejemplo, para el norte, ya aquellos que han pedido que nos retrasemos un poquito, ¿cierto?, en la instalación o en el traspaso del SLEP, y otros son algunas experiencias que han estado bastante bien, pero eso también coincide con las administraciones comunales, porque ustedes saben que la educación hoy día está bajo corporaciones. Entonces, corporativizar la educación bajo una lógica de municipalización es lo que hoy día también
nos ha llevado a enfrentar con mayor rigidez y con mayor problema este proceso de traspaso de la educación de nuevo al Estado. Tenemos que asegurar que la población tenga sus cosas básicas bien y si tienen daños, ¿quién responde? Es tan engorroso todo el tema, pero eso se puede evitar. Creo que la improvisación es lo que no queremos que continúe en el Estado. Creo que queremos que existan gobernantes que tengan ya como una línea ya vista antes de llegar al palacio, que tengan ya las cosas concretas para que tengamos un cambio real. Y bueno, agradecer simplemente, Harold, poder estar acá, poder participar. Vamos a comprometernos a estar más seguido porque hay muchas cosas transversales que conversar y espero que podamos tener a los invitados, por ejemplo, hoy día, Paulo y Gustavo, que son de lujo y son muy buenos porque son entretenidos y esta es la idea. Démosle un minuto de cierre, pues, a cada uno, así como se hacen los programas. Paulo Gallén, su minuto de cierre. Bueno, gracias por darme el espacio, gracias porque ACAP necesita plantear este tipo de ideas y reconocer principalmente que el empleado fiscal, sobre todo el funcionario de carrera, se hace fundamental en este tipo de renovación que está viviendo el Estado. Son los indicados y quienes pueden llevar a cabo estos procesos. Conocen el circo, eso es principalmente. Sí, bueno, agradecer el espacio, por supuesto, siempre, y la amabilidad para poder recibirnos y hablar de todos estos temas que son tan contingentes. Creo que no podemos plantearnos y no podemos seguir planteando la reducción del Estado por una mera visión economicista, más allá de lo importante que puede ser. La reducción del Estado significa directamente no ser capaces de resolver aquellas necesidades de la ciudadanía. Entonces, esos son mensajes que no se pueden seguir transmitiendo. Los funcionarios públicos tienen un rol importante, los funcionarios públicos en su gran mayoría están comprometidos, ¿cierto?, con hacer de este país uno mejor. El bien general siempre está por el bien particular. El bien común es una línea rectora entre los funcionarios públicos, así que no podemos seguir hablando acerca de la reducción del Estado. Chiquillos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, por supuesto, Aníbal, gracias por estos tremendos invitados. Bueno, a profesor Gustavo ya lo conocíamos, ahora Paulo también, bienvenido acá en F Radio, su casa, sus micrófonos, ¿no es cierto? Así que muchas gracias. Y bueno, nada, pues sigan la sintonía de NF Radio, no se muevan la sintonía, no se vayan ustedes tampoco, quiero conversar con todos. Así que eso, nos vemos, por supuesto, en una próxima oportunidad. Siga acá en ANEF Radio, la radio del sindicalismo público. Que estén bien, chao, chao.